Porque vuelvo y digo, Dios solo nos habla de abundancia, y si Dios solo nos habla de abundancia, nosotros ¿por qué vamos a hablar de miseria y de escasez? Tienes que ponerlos al servicio. Entre más tú fortalezcas tus dones y más los pongas al servicio, más vas a poder realmente cumplir el propósito que Dios tiene para ti en este mundo. La diferencia entre el alma y el ego está en que construir desde el alma es construir desde esa semilla de creación que Dios puso en nosotros. Que obviamente logres mantener alineada tu campo espiritual, pero a la vez buscar resultados grandes y abundancia. Esto no es motivación, es entrenamiento. Aquí las excusas mueren y los resultados nacen. Él es Andrés Castaño y cada semana va a entregar herramientas, presión y enfoque para ejecutar sin excusas. Suscríbete y únete al movimiento. Implacables Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Implacables Podcast. Qué rico estar aquí nuevamente con ustedes, agregando valor, entregando información para que sigas creciendo en tu proceso. Y hoy es un podcast de esos que uno dice, qué poderoso. O sea, es un podcast de esos que uno le da felicidad grabar, porque estoy al lado de una persona que es mi gran amor. Así que, amorcito, bienvenida a este podcast. Qué rico que estés aquí con nosotros y que estemos compartiendo este poderosísimo podcast. Muchas gracias por la invitación. De verdad que qué rico compartir al lado de mi esposa. Es una persona que tiene demasiada coherencia el tema que vamos a tocar hoy. Porque si no has escuchado el podcast anterior, si no has escuchado el episodio anterior, quiero que lo escuches, sea ya o sea cuando termines este. Pero quiero que tú analices porque el podcast anterior, el episodio lo llamamos Ambición Sagrada. O sea, cómo perseguir tu grandeza sin perder tu humanidad. Porque muchas veces uno en búsqueda de sus sueños y en búsqueda de la grandeza y de la abundancia cree que se está alejando de la parte espiritual o de la humanidad que tiene cada ser humano. Y por eso hoy quiero que realmente entiendas y que capitalices a través de este testimonio, a través de este conversatorio, que te sientas identificado. Porque el podcast anterior hablaba de la parte teórica, de cómo tú realmente conectarte con ese ámbito espiritual, pero a la vez no perder de vista tus sueños, a la vez construir con ambición. Y recuerda que estábamos hablando que la ambición no es mala. La ambición es necesaria para tu construcción. Ya cuando es una ambición desde el ego, porque tenemos la ambición desde el propósito, la ambición desde el ego. Si es una ambición desde el propósito, cada vez tienes que ser más grande, cada vez tienes que crecer más porque vas a poder ayudar a mucha gente. Pero si es una ambición desde el ego, ahí es donde realmente se vuelve egocentrismo y es donde cometes graves errores. Entonces, hoy quiero que compartamos con mi esposa este conversatorio y gracias, amor, por acompañarnos. Hay mucha gente conectada desde diferentes países de América y hoy del mundo. Hay gente que está escuchando esto desde Alemania, hay gente que está escuchándolo desde España, hay gente que está escuchándolo ya hablando de América, de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, obviamente en todos los rincones de Colombia. Así que gracias, amor, por compartir hoy conmigo este espacio. No, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio. Bueno, muy bien. Y como se los decía, es una mujer demasiado coherente para hablar de este tema. Y quiero, amor, que en esta primera pregunta, obviamente nos compartas un poco todo lo que ha sido esta trayectoria y esta experiencia. Porque, ¿qué significa para ti ver una ambición desde el alma y no desde el ego? O sea, desde el propósito y no desde el ego del tener, sino desde el propósito de ayudar. ¿Qué significa para ti eso? Pues yo creo personalmente que la diferencia entre el alma y el ego está en que construir desde el alma es construir desde esa semilla de creación que Dios puso en nosotros. Entonces es como desde ese amor por crear, por eso se relaciona con el propósito. Construir desde el miedo es más desde la escasez de pérdida, en lugar de todo lo que se puede hacer, lo enfoco como en todo lo que no puedo ganar o lo llevo simplemente al resultado, cuando realmente el proceso de crear es demasiado poderoso. Entonces, creo que esa es la gran diferencia en construir desde el alma y desde el ego. Alma es el amor al crear. Ego, y eso es un propósito. Ego es más simplemente por el resultado, que en últimas el resultado no nos termina satisfaciendo nunca. Total. Y más que obviamente ese ego, es como el miedo a perder algo que a veces ni siquiera es mío. Entonces, hay algo muy importante y basado en esta pregunta, quiero complementarlo y es que tú tienes que mantener una conexión interior. O sea, yo he tenido un proceso de transformación increíble durante estos
11 años ya de liderazgo, de crecimiento, de ir a diferentes cursos, de ir a diferentes espacios y obviamente poder vivenciar y cada vez crecer más en conciencia y en conectarme con mi esencia, con lo que yo soy interiormente, hace que uno cada vez se conecte más con el propósito y con el alma y pueda construir no desde un ego, sino desde un propósito. Así que de verdad, amor, gracias por esta respuesta y gracias por este espacio. Y quiero ir a esta segunda pregunta porque es una segunda pregunta que es demasiado importante para toda la gente que nos está escuchando. Yo sé que si hoy tú nos estás escuchando y sientes que de pronto a veces la parte espiritual genera un freno en ti, quiero que cada vez conectes más con esto, que cada vez más conectes más con tu propósito y con los dones que Dios te entregó. A ti Dios ya te entregó unos dones. Tienes que ponerlos al servicio. Entre más tú fortalezcas tus dones y más los pongas al servicio, más vas a poder realmente cumplir el propósito que Dios tiene para ti en este mundo. Porque tú puedes impactar la vida de miles de personas, pero depende de que hoy tomes una decisión. Así que, amor, esta segunda pregunta es, ¿cómo logras mantenerte alineada espiritualmente mientras buscas resultados grandes y abundancia material? Porque obviamente hoy en día todo es económico, todo es un resultado financiero. Si tú quieres mercar bien, tienes que tener buena economía. Si tú quieres tener un carro cómodo, tienes que tener buena economía. Si tú quieres darte un viaje y conocer diferentes partes, es más, hasta para ir a una peregrinación espiritual, si tú quieres ir a conocer Roma, si quieres ir a conocer de pronto algún campo santo, necesitas economía. Así que, amor, ¿tú cómo haces realmente para que obviamente logres mantener alineada tu campo espiritual, pero a la vez buscar resultados grandes y abundancia? Aquí hay dos conceptos bien importantes. El primero es que cuando yo entendí que soy hija de Dios y Dios es creador y Dios es abundancia, yo automáticamente me considero creadora y abundante porque soy hija de Él. Él es mi padre y si Él es abundante, ¿yo por qué voy a ser miserable? También tengo que ser abundante como Él. Entonces, eso es de lo que más me hizo clic a mí en el tema de la abundancia. Y dos, lo otro es que siempre podemos vivir desde el amor o desde el miedo. Y si vivimos desde el amor, vivimos desde esa capacidad de crear, vuelvo y lo digo con la respuesta anterior. Y esto es bien importante porque no es solo filosófico, o sea, se ve tangible y material. A las personas nos da más miedo brillar y ir por nuestros sueños y ser grandes que estar en lo cotidiano o en lo que nos genera confort, ¿sí? En lo seguro. Entonces nos llenamos de barreras limitantes porque realmente el tema de que lo espiritual y el dinero estén separados o se contradigan, eso no es real. Eso son simplemente barreras limitantes y pensamientos limitantes que desde nuestro yo mediocre nos compramos. Pero nada tiene que ver, porque vuelvo y digo, Dios solo nos habla de abundancia y si Dios solo nos habla de abundancia, nosotros ¿por qué vamos a hablar de miseria y de escasez? Entonces para mí no se contradice una con la otra, partiendo de los dos principios anteriores que te comparto. Brutal, brutal. Y miren, hay algo que les comparto, este es uno de los secretos más guardados míos, uno de los secretos de mi crecimiento y es poder compartir la vida y transitar en este mundo al lado de mi esposa. O sea, porque de hecho en muchas de las cosas que a mí me pasan y las decisiones que tomo, obviamente salen de las conversaciones que tengo junto a Andrea, porque Andrea es una mujer que ha venido creciendo también muchísimo desde su conciencia y desde un campo espiritual y por eso obviamente nos complementamos tanto, porque como pareja tenemos conversaciones que agregan valor el uno con el otro. O sea, tenemos conversaciones en las que nos ayudamos, en las que tomamos buenas decisiones, en las que vamos muy alineados en lo que estamos buscando y es por eso que muchas veces muchas de las personas que trabajan al lado mío ven que no somos una relación tóxica, que no somos una relación con celos, que porque no tenemos miedo, porque soltamos el ego, entendemos un propósito que tiene ella, un propósito que tengo yo, unimos nuestros propósitos y transitamos juntos en la vida. Entonces, cuando yo muchas veces voy en expansión a México, para todos los hermanos mexicanos, saludos, porque sé que muchos de los que se conectan, de hecho en audiencia, la primera audiencia de nosotros es Colombia, la segunda audiencia es Ecuador, saludos a todos los de Ecuador, y la tercera audiencia más importante de este podcast es México. Para todos los chingones y chingonas, para todas las personas que están aquí conectados, cada vez que nosotros hablamos allá en México, sea en Guadalajara, en Acapulco, y todo lo que les digo, de poder viajar en tranquilidad, de que no tengo una pareja tóxica,
que me llama, que me estresa, que me dice por qué no la llamé un día o por qué no hemos estado todo el día conversando. Y es eso, es de que los dos hemos transitado también y trabajamos tanto nuestro propósito y tenemos una buena comunicación que hace de que confiemos uno con el otro y sabemos qué tenemos, quiénes somos y para dónde vamos. Y es por eso que obviamente es fundamental que tú aprendas a construir una relación en pareja que esté alimentada por un propósito, que esté alimentada por algo realmente superior que lleve a los dos. Así que vamos a la tercera pregunta. Y esta tercera pregunta, amor, es muy poderosa porque habla de los hábitos. O sea, ¿qué hábitos tú practicas diario que te ayudan a no perder tu centro? O sea, mientras que construyes metas financieras, porque obviamente el ruido que hay exterior, el ruido de la vida, hace que muchas veces pierda tu interior, que muchas veces pierdas esa esencia y ese centro. ¿Tú qué hábitos tienes, amor? Y que obviamente practicas de una manera diaria para no perder tu centro, mientras que estás construyendo esas metas financieras y personales, que sí que tenemos muchas. Yo soy una persona que cuando me enfoco, o sea, quiero hacer todo, o bueno, he venido mejorando mucho eso, pero soy de las que me enfoco y voy como a la yugular y hasta que no paro y me acelero demasiado. Entonces me ha tocado trabajar mucho en mí, en volver siempre a la base, al interior. Volver a mí, volver a Dios, volver a la fuente, porque tenemos que ambicionar grande, creer que es posible porque nuestro Padre amado es un creador abundante, trabajar por ello, pero soltar el resultado para que no nos llenemos de ansiedad, porque la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, uno de los hábitos que más he interiorizado en mí es volver a mi presente, es vivir en mi presente, es soñar, es ambicionar. A mí me da mucha risa porque yo sueño mucho y yo me pongo una meta y medio ni siquiera he alcanzado esa meta y ya me estoy poniendo otra y a veces me miran como, se está loca. O sea, está loca. Andrés no, Andrés me sigue la corriente y se enloquece conmigo, pero muchas veces me dicen, a ver, primero ve por esta, pero yo me visiono, ¿sí? Eso hace que me acelere mucho. Entonces, a mí me ha servido mucho aprender a vivir en el presente, orar, leer, simplemente estar. A veces nos cuesta mucho descansar a propósito. A mí me cuesta mucho o me costaba mucho descansar a propósito. Entonces, hay momentos en los que simplemente ya he entendido que ya me puse la meta, ya estoy haciendo todo lo que humanamente puedo. Entonces lo suelto a Dios, lo suelto a su maravillosa gracia, a su abundante gracia, a su maravillosa gracia y simplemente vuelvo a mí, a mi presente. Eso me ha servido muchísimo. Total, excelente. Gracias, amor, por esta respuesta. Y para toda la audiencia, creo que quedan dos preguntas. Y quiero que te conectes mucho con estas dos preguntas porque quizás puede estar ahí lo que necesitas. O sea, quizás hoy necesitas escuchar algo. Y quiero que por eso escuches muy bien los podcasts porque tú no sabes en qué minuto del podcast. O sea, no sabes si en el minuto 12 o en el 14 o en el 15 vas a llegar a esa respuesta que hoy necesitas. Y por esta pregunta cuarta y esta 4 es, ¿qué le dirías, amor, a una mujer o a un hombre que siente culpa por querer más? O sea, lastimosamente, afuera en ese mundo exterior a veces creen que tener ambición, que ir por sueños es estar loco y muchas veces nos juzgan y la gente a veces por entrar en esa aceptación y por escuchar tanto alrededor, muchas veces entran en esa culpa y empiezan a vibrar tan bajo desde la fuerza y se sienten culpables por querer más. Entonces, ¿qué le podrías decir a esa mujer o a ese hombre que siente culpa por querer más, por soñar grande o por querer abundancia? Que trabajen mucho en su mentalidad y en crecer en conciencia. O sea, tienes que trabajar demasiado en eso porque básicamente estás lleno de miedos desde pensamientos limitantes y escasos. Y que te vuelvas a la fuente. Tu Padre Creador es abundante, es abundancia pura. Entonces vuelve a eso. Si Él es abundancia pura, nosotros, vuelvo y lo digo, ¿por qué tenemos que ser miserables o escasos? Mira la vida y el mundo desde la abundancia. Entonces es mi mayor recomendación. Trabaja en tu mentalidad. Porque si tienes esos pensamientos es porque tienes pensamientos limitantes y escasos. Entonces trabaja mucho eso en ti. No hay nada afuera que podamos buscar para nosotros. Siempre la respuesta está dentro. En qué tanto trabajamos en nosotros mismos. Y no desde el ego, sino desde entender que vinimos a esta tierra a hacer todos los días mejor.
Entonces, desde esa filosofía de vida, trabaja mucho en ti, en tu interior, en cómo piensas, en cómo ves el mundo, que esos pensamientos van a hacer que acciones de una forma diferente. Total. Y mira qué poderosa respuesta, porque muchas veces nosotros, sin tener esa conexión espiritual que necesitamos, porque todos tenemos que ser conscientes que nosotros somos administradores de la riqueza que Dios nos ha entregado. O sea, Dios nos entrega para que administremos, pero nada nos lo podemos llevar. O sea, nosotros podemos obviamente, y les comparto algo porque pues hoy estamos juntos en Bogotá porque tenemos una expansión importante de unas cumbres que estamos haciendo, que es la Cumbre Despertar, pero juntos estuvimos también en esta misma semana en la partida de uno de los familiares importantes de Andrea. Yo le contaba a mi esposa ayer que a mí me impactó demasiado escuchar el sermón del padre. O sea, me impactó demasiado escuchar la despedida de su abuelo, porque era la despedida del abuelo de Andrea, y ahí yo entendía muchas raíces de la abundancia que trae la familia de Andrea, y es porque viene desde una raíz antecesora, desde alguien que viene creando abundancia, y no una abundancia material, porque aún la tiene, pero teniéndola no necesita mostrarla, simplemente entregan abundancia a la gente. Y cuando yo escuchaba el sermón que daba el padre, yo solté lágrimas, me sentí erizado, o sea, sentí tantas cosas y cada vez me llenaba más de ese agregar valor, de ese amor por lo que vengo haciendo, porque de hecho hace un momento lo hablábamos aquí con las personas que estamos creando estos podcasts y yo les decía que desde el principio yo le decía a la directora de contenido personal, que es Camila, y yo le decía, desde que arrancamos a crear este contenido, yo le decía, yo no busco seguidores. O sea, yo no busco monetización a través de este canal, yo busco agregarle valor de todo mi proceso. Es que han sido 11 años que no han sido en vano, han sido 11 años creciendo, han sido 11 años transformándome, han sido 11 años entendiendo desde la conciencia yo cómo debería vibrar en este mundo y cómo debería entregarle a otros valor para que puedan construir ni siquiera riqueza, sino realmente abundancia, sino realmente esa plenitud y esa alegría, que aprendan a vibrar desde el poder y no desde la fuerza. Es algo que yo he venido cada vez siendo más consciente y me siento feliz porque cuando hablaban en ese sermón de su abuelo, de todo lo que había construido, de cómo se había entregado en vida para poder agregarle valor a toda su comunidad, a su pueblo, o sea, una persona que fue reconocida en toda Antioquia, en su pueblo, en todo lo que ha construido y lo que le ha entregado a la gente, porque algo que me impacta es que decían que su casa siempre estaba abierta para toda la gente, o sea, de todos los corregimientos, de todos los pueblos cercanos, llegaban y siempre había un plato de comida, siempre. O sea, entonces yo decía, es increíble cómo alguien en esta vida, transitando los años que Dios nos permita estar acá, puede generar un impacto tan positivo en la gente. Y por eso yo quiero es que tú entiendas y vuelvas a tu esencia. Tu esencia es entregar abundancia. Entiende eso, porque tu esencia es alimentar cada vez más tu propósito. Y recuerda algo, que el deseo de expansión no es ego, sino que hace parte de tu propósito. Así que cada vez tienes que tener más ese deseo de expansión. Así que, amor, gracias. Y cada vez más entiendo tu legado. Oh, sí. Ahora, esta es una pregunta que es más ya para las parejas, para finalizar. Esta es la quinta pregunta. Y con esta quinta terminamos. Y sé que ha sido un podcast que estoy seguro que los que estén escuchando La Conciencia van a decir qué podcast tan corto. Porque quizás ni quieras mirado cuántos minutos lleves escuchando el podcast o viéndolo. Y puedes llevar 17 minutos, puedes llevar 16, puedes llevar 15, puedes llevar 10. Pero cuando tú estás conectado con tu presente, cuando tú estás conectado con tu ahora, con lo que estás aprendiendo, el tiempo pasa en la forma en que lo necesitas. Rápido, despacio, pero tú estás aprendiendo hoy. O sea, yo quiero que realmente hoy te conectes mucho con lo que estás escuchando, porque puede ser un detonante para un cambio en tu conciencia y para un cambio en tu abundancia. Así que, amor, esta pregunta ya es para parejas, o sea, ya en pareja. Okay. En pareja, ¿tú cómo se equilibra? O sea, yo quiero que le contemos a la gente, es cómo podemos equilibrar la ambición y la conexión emocional para crecer juntos sin perder la esencia. Y yo le he contado a muchas personas, y de hecho, pues en algunas expansiones mi esposa no ha podido estar conmigo, pero yo le contaba, por ejemplo, a México nuevamente, y pongo a colación México, porque es uno de los países que estoy visitando frecuentemente, y yo les decía que nosotros tenemos una actividad muy bonita en la que nos reunimos pues muy seguido para hablar de temas puntuales, para hablar de temas de la semana o del mes, que de hecho es un hábito que hemos venido cada vez siendo más fuertes en eso, en trabajar mensualmente los gastos, los ingresos, todo lo que tenemos que hacer. Pero hay algo que es que nosotros nos conectamos cada trimestre, cada semestre y anualmente
para hablar un poco de las metas, de qué estamos buscando los dos, tanto ella como yo, y cómo conectamos esa esencia. Así que, amor, yo quiero que le compartamos a la gente cómo equilibramos nosotros, o sea, la ambición y la conexión emocional. De hecho, antes de que Andrea cuente esto, ayer veníamos, o antier veníamos con una de las primas de Andrea, y yo le decía que en los últimos años, cada vez más entendiendo la conciencia y lo que yo vengo haciendo bajo un propósito, hoy disfruto todo. O sea, hoy disfruto compartir un café con su familia, hoy disfruto, de hecho, yo tengo un viaje próximamente a Guatemala y salió también una salida familiar, y es una salida que simplemente puede ser a comer o a bailar, pero sentía ya tanto dolor interno de decir, pucha, ¿cómo voy a tener que ir a expandir Guatemala? ¿Cómo voy a tener que viajar? Cuando realmente yo ya atesoro y valoro los espacios de compartir una copa de vino, de compartir un café, de compartir esos momentos que también son necesarios para nosotros cada vez tener más energía, cada vez estar más conectados interiormente. Y es por eso, amor, que yo quiero que compartamos ante todas las parejas que nos están escuchando. Y es como equilibramos nosotros eso, o sea, la ambición de construir y esa conexión emocional para poder crecer juntos sin perder nuestra esencia. Es que, ¿qué es ambición? La mayoría de las personas relaciona ambición solamente con la parte monetaria, con dinero. Pero Okay. Ambición para mí es mi deseo de ser mejor en todas mis áreas todos los días, en mejorar todos los días de mi vida. Ambición para mí, yo ambiciono poder tener espacios, como decía Andrés, con mis seres amados. Ambición para mí es poder ver crecer a mi hijo. Ambición para mí es poder, la ambición no necesariamente es monetaria, pero cuando estamos tan alineados con nuestros propósitos, como dice Andrés, eso se ve monetariamente, porque es que no va una cosa desligada de la otra, es una filosofía de vida. Vives en abundancia o vives en escasez. Entonces, si te está dando miedo ambicionar, es porque estás poniéndote chiquito internamente. Te está dando miedo crecer, te está dando miedo brillar. Entonces deja el miedo porque no estás viviendo en amor, en abundancia, estás viviendo en miedo y en escasez. Entonces la ambición no es dinero, la ambición es cuál es mi deseo, qué tanto deseo ardiente tengo yo en mi corazón de ser mejor en todas las áreas de mi vida y de aportar valor y de crecer y de crear. Eso se ve reflejado en mi cuenta, eso se ve reflejado en mi patrimonio, en mis activos, en mi economía, sí, claro, pero no es el principio. Entonces no es que tengamos que alinear nada, simplemente vivimos cada uno desde el propósito, al hogar le damos propósito, tenemos ambición en muchos aspectos, vuelvo y digo que no necesariamente son monetarios y eso se ve reflejado como consecuencia. Muy bien, no, me estás yo con la respuesta. Miren, hay algo muy importante y les voy a dar un bonus para finalizar ya este podcast porque ya llegamos al fin, ya fueron las 5 preguntas de hoy, pero le voy a dar un bonus. Y ese bonus es, mire, siga aquí esta cuenta. Esta es la cuenta de mi esposa. Siga la cuenta. Es una mujer que cada vez viene creciendo más en su cuenta personal, en su cuenta de Instagram, entregando todo lo que ella ha crecido. Uno de los éxitos de nosotros como pareja, financieramente hablando y patrimonialmente hablando, es gracias a ella. O sea, es gracias a esa sabiduría que tiene en el manejo de las finanzas. Y de hecho es uno de los propósitos que ella tiene de vida. Porque uno de los temas financieros es lo que más hace que la gente pierda su centro, que la gente entre en ansiedad, porque siempre está pegado del pasado o del futuro. Entonces siempre está lleno de miedo o lleno de ansiedad. Y Andrea ha venido enseñando en su cuenta de Instagram una cantidad de tips. De hecho, yo creo que soy su fan número 1, eso sale y yo empiezo a mirarlo y me gusta, escribo comentarios, los leo cada uno, porque obviamente he visto su crecimiento a través de esta cuenta. Recuerde, sígala, porque ahí va a darse cuenta y va a entender muchas de las cosas de por qué nosotros vivimos en plenitud, vivimos en felicidad, en abundancia y cada vez vamos a estar mucho mejor. Así que continuemos en este camino, en Implacables, siga conectándose a todos los espacios, sea de manera visual o sea de manera auditiva. Puede que usted esté escuchando este podcast o que lo esté viendo, disfrútese cada uno de los episodios en los que vamos a agregar valor, porque yo quería crear este podcast hace más de 4 años. O sea, yo creo que llevaba por ahí 5 años con la idea. Yo le mostraba a Andrea en Trello, que es una de las aplicaciones que yo manejo. De hecho, en estos días les voy a dar un reel con todas las aplicaciones que yo manejo para poder, obviamente, ser una persona demasiado productiva. Y en una de las aplicaciones yo ponía todo el contenido que yo quería entregar en estos podcasts hace más de 4 años.
pero no lo había hecho porque aún tenía que crecer más, porque aún tenía que ser coherente. Así que hoy lo que te estamos entregando es desde la enseñanza, desde la coherencia y desde los resultados que hemos venido obteniendo. Así que, señores, de verdad que compártelo con todos tus amigos, coge el link y compártelo en tus historias, etiquétame, te vamos a reetiquetar, etiqueta a mi esposa, o sea, coge la cuenta de mi esposa y etiqueta, porque te vas a dar cuenta que todos los tips que ella entrega de una manera financiera, mucha gente de tu entorno los necesita. Así que etiqueta a mi esposa en sus redes sociales, etiquétame a mí en las redes sociales y te vamos a reetiquetar, porque estamos seguros que tanto tú como yo, como mi esposa, cada vez vamos a agregar más valor al mundo y cada vez vamos a entregar lo mejor de nosotros para que tú sigas creciendo con todo tu entorno. Así que, señores, Dios los bendiga. Chao, chao. Y de verdad, amor, qué felicidad haber compartido este podcast. Gracias a ustedes. Chao, chao.